Ya sabéis que la Ilustración nos sometió a la educación permanente, así que aguante para estar en el aula tenemos. Mujeres, vamos a la siguiente mesa. Bueno. En lo que yo sé, la Junta Directiva de FEMES estuvo discutiendo sobre la idea de traer y de intentar conseguir a todos los grupos parlamentarios. Era descender de las estructuras de partido a el trabajo legislativo de esos hombres y esas mujeres. Pareció difícil y entonces lo que hemos conseguido es un híbrido. Desde el punto de vista político tenemos a una parlamentaria del PP con su experiencia como senadora y actualmente como diputada. Por lo tanto, legisladora. En el otro lado tenemos a una responsable política. De las que somos socialistas sabemos que esto se va diluyendo, pero en mis tiempos os garantizo que quien mandaba eran los secretarios ejecutivos de la Ejecutiva Federal del partido. Esos eran los que mandábamos. Y luego los demás decían, porque nuestra obligación era hacer que el programa electoral saliera adelante. Y tenemos a otra persona que es la UGT, ella lo va a decir, Comisiones también quería estar aquí, es abolicionista desde hace poco, con lo cual vamos sumando, pero tenía otro acto y no podía venir, pero podemos contar con ella en otras ocasiones. Bueno, dicho esto, dejadme presentarlas con un introito. Casi seguro que habéis leído la entrevista, o por lo menos el titular, que le puso Iker, ¿quién? Espérate, que os lo digo ahora mismo. Iker Seisdedos, que no sé si fue un periodista del País trasladado a Toronto para hacer la entrevista a doña Margaret Atwood o es el corresponsal del País allí en este momento. Le hizo a doña Margarita una entrevista que decía: a las mujeres mayores solo nos permiten dos cosas: ser sabias ancianas o brujas malvadas. Bueno, dejadme matizar. A lo largo de la vida, a las mujeres siempre se la analizan: si eres un poco sabia, te escucho, pero casi nunca eres suficientemente sabia como para que te escuche, y eres bruja malvada. Lo que pasa es que, sin saber mucho de mitología, ¿verdad, Melita?, también existen brujas buenas. Bueno, las xanas. En Asturias tenemos bruxas y xanas. Y las xanas eran las brujas buenas. Luego hay algunos que dicen que si en los Pirineos aragoneses y catalanes también están las sanadoras, ¿os acordáis?, con diferentes nombres. Las meigas algunas veces dicen que... Pero ya la mayoría de las otras bruxas son bruxas que viven una pequeña paranoia, ¿no? Porque de pronto son buenas, de pronto son malas. Pero en la mitología, y habrá que estudiar un poco, hay también algunas brujas que siempre han sido buenas. Bueno, las que estamos aquí somos xanas, brujas buenas. Esta mesa yo creo que viene para recordar que vamos a empezar a tomar impulso en el día a día para ir avanzando día a día. Aquí vamos a volver a tejer una red de cohesión. Ya sabéis que yo ahora estoy con los estudios de las soledades de las personas y entonces la recomendación desde todos los investigadores es: hay que hacer barrio, hay que hacer comunidad, hay que hacer cohesión, hay que crear red que hace que las personas, entes desde Aristóteles sociales, pues no estén aislados, sino estén en una telaraña que se va tejiendo. Bueno, pues esta mesa representa un mensaje de FEMES y del resto de nuestras hermanas feministas para decir tenemos que volver a hacer una red de impulso desde aquello que es importante. Puede ser que una vez más en esta crisis geopolítica que existe haya hombres que estén liados, por ejemplo,
con el concepto poder. Yo os animo a las mujeres que no utilicéis el concepto poder. Porque si estamos en la acción política, nuestra palabra es gobernanza, nuestra palabra es el interés común. Entonces, si eres legisladora, tu trabajo es el trabajo de redactar leyes pensando en el interés general y en el modelo de sociedad que tú quieres ir haciendo. Y si tu tarea política es gestionar una administración, tú tienes que gestionar un presupuesto que te lo han dado los impuestos de los ciudadanos, gestionar un presupuesto para gastar bien y con buenas prioridades en esa agenda de toma de decisiones. Y, desde luego, como habéis escuchado hasta ahora, y lo ha cerrado con un broche hermoso Amelia, estamos en un reto. La dignidad que queremos en nuestra sociedad española y la ética política pública que queremos en nuestra sociedad. De esto es de lo que vamos. Y por eso hablamos de la prostitución. Entonces, tenemos a personas, yo me he repasado el otro día sus programas electorales, los tengo todos, y de vez en cuando, para un tema u otro, voy y miro. Tenemos a 2 partidos políticos comprometidos con este tema y tenemos a un sindicato no solo comprometido, me puedo remontar yo a una reunión en el año 75 en el Hotel Barajas, y ya hablando de la abolición de la prostitución, pero además haciendo muchas cosas que os van a contar. Os adelanto que voy a invitar luego a subir a jóvenes de mujeres progresistas y de la Federación de Mujeres y de la organización juvenil RUGE de UGT, que son nuestras herederas, con lo que ya están haciendo. Pues para no hacer cortes, voy a presentar a la primera oradora, pero voy a luego seguir hablando de las demás y ya no hago interrupciones cuando. Pilar Bernabé García es la secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE desde el año 24. Por lo tanto, está, como Freud, recuperando tiempo perdido, a marchas aceleradas y poniendo los temas en el punto actual. Tiene la experiencia de ser la delegada de Gobierno de la Comunidad de Valencia, valenciana, desde el 22 y antes fue concejala en el Ayuntamiento de Valencia del 19 al 22 y antes asesora del Grupo Parlamentario de Valencia. Por lo tanto, dejadme deciros que su sabiduría tiene una raíz de aprendizaje que es el municipalismo, la base de lo público. Y, desde luego, en todos los sitios donde ha estado, un elemento prioritario que es las personas. A mí me gusta siempre recordar los ODS y decir que los 17 más la Agenda 2030 se resume en 3. Cuida a las personas, cuida el planeta, atención, y hazlo con diálogo, con pacto y con consenso. 3 grandes prioridades donde estamos el feminismo con coherencia. Con coherencia. Después vais a escuchar a Silvia Franco González. Es parlamentaria del Partido Popular. Es además servidora pública. Es funcionaria del Cuerpo Superior de la Junta de Castilla y León. Y buena parte de su tiempo lo ha dedicado a una parte de León y de la comarca del Bierzo. Fue senadora del 11 al 15 y es diputada en la legislatura actual. Y en la legislatura actual, viendo la ficha del Congreso, ha estado los primeros años en Justicia, Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y en la Comisión de Igualdad, esto desde este año, por lo tanto, está también poniéndose las pilas en este campo, y en la comisión, y antes estuvo en la Comisión de Cooperación al Desarrollo, ¿no? Y está también en los acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Por lo tanto, la otra parte de la mesa que queríamos, las legisladoras con las que tenemos que sacar adelante, pues yo ahora
Altamira, no sé si ya tenemos 3 borradores. Tú has formado parte de uno que tiene 93 artículos, que yo me los he leído. Y digo, esto es para sacarlo rápidamente en la comisión aprobado. Nuestra querida Luisina, como la llaman en Málaga, nuestra miembro del Tribunal Constitucional, te ha pasado un borrador. Y luego yo creo que hay otro más que ha ido trabajándose e incorporándose. Bueno, ambas dos representan el artículo 6º de la Constitución. Yo, como últimamente la gente incumple las leyes, yo no hago nada más que recordar las leyes, porque hay que leerse los artículos y saber en lo que estamos. El artículo 6 de la Constitución dice que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política. Su creación y ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y su estructura interna y funcionamiento tienen que ser democráticos. Artículo 6 de la Constitución, 2 personas que con orgullo llevan esa bandera. Terminará en esta mesa su intervención Dolores Navarro Jiménez, vicesecretaria general de la UGT, la número 2 de la UGT. Ojo, rodeada de hombres. Que la sororidad funcione, que la sororidad funcione. Ella empezó siendo una sindicalista en Valencia, cuánta valenciana hay, trabajando en el programa de barrios de acción preferente. Tierra, tocando tierra. Fue responsable de una de las, en la UGT ahora hay solo 3 grandes federaciones, la de la industria, la de los servicios públicos y de la de los servicios privados. Ella fue responsable de la negociación colectiva de la acción sindical en el Sindicato de los Servicios Privados, después fue la secretaria general del sindicato en la Comunidad Valenciana y ahora es la vicepresidenta a nivel, vicesecretaria general a nivel confederal. Y ella representa el artículo 7º de la Constitución, que dice: los sindicatos de trabajadores y las organizaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Y luego la segunda parte de la frase es la misma del Congreso, ¿no? Libres para crearse, pero que funcionen democráticamente. Bueno, pues que seáis conscientes de lo que valoramos, que 3 mujeres que representáis 2 artículos del título primero de la Constitución, estáis aquí para posicionaros, ¿no? Para defender esta dignidad de la ciudadanía y profundizar en la ética política. Y como creo que los seres humanos demócratas y las mujeres demócratas con 2 leyes nos valen para ir por el mundo, una es la Constitución de nuestro país y otra es la Constitución Global, la Convención de los Derechos, la Declaración de los Derechos Humanos, que además se aprende enseguida, pues son 30 artículos. Quiero deciros que hoy estamos hablando de algo que en esa Constitución Global está en el artículo 1, está en el artículo 4, está en el artículo 5, está en el artículo 7 y está en el artículo 12. Por lo tanto, de 5 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se reproduce, todas las constituciones del mundo que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial se basaron en esa Convención de Derechos Humanos. Nuestra Constitución está impregnada en sus artículos del contenido de los 30 artículos. Bueno, pues yo tengo aquí vuestras resoluciones y vuestro posicionamiento. Y mi pregunta, con toda libertad, para que nos comuniquéis en lo que estáis barruntando, ¿no? Y en lo que estáis trabajando y en vuestra propia alianza, es cómo veis esta ley que las feministas españolas mayoritariamente pensamos que es ir a una ley integral, abolicionista, por supuesto, preventiva, de atención a las mujeres y a las niñas, con alternativas de inserción estructurales y que vaya incorporando la trata, la pornografía, que vaya dejando el camino o incorporando definitivamente o dejando el camino para esos nuevos planteamientos. Entonces, ahora perdón si me he alargado,
pero quería poner este marco. Ahora es vuestro tiempo para ver cómo vais caminando en este tema, qué red interna estáis organizando. Si red interna de mujeres no se avanza todo lo que se quiere, os lo dice una veterana rusa, no, Shana. Y bueno, cómo vais viendo de los textos que van circulando por el Parlamento, cuáles son vuestras posiciones. Y ya os adelanto que las feministas españolas estarán a vuestra vera, apoyando, acompañando y desde luego, funcionando, como ya tenemos años, lo ha dicho Amelia, que, claro, si estando aquí los dos partidos mayoritarios, yo siempre digo, pues esto sale adelante. No es tan fácil. No es tan fácil por los líos que tienen los hombres. Bueno, pues entonces, con algunas mujercitas hombres, pero mayoritariamente los hombres. Pero, desde luego, avanzar en ir configurando mayoría desde quien lo puede facilitar mucho más es algo inteligente, ¿no? Entonces, por favor, Pilar Bernabé, tienes la palabra. Gracias, Matilde. No sé si ahora sí, ya te lo dan. Gracias. Muchísimas gracias, Matilde. Bueno, buenos días a todas. Muchísimas gracias a FEMES por invitarme. Me vais a permitir que diga una frase en valenciano, en mi lengua materna, que aquí tengo muchas compañeras que han venido desde Valencia directas para asistir a este congreso, pero hay una frase que decimos las valencianas y los valencianos y es «Benvingut siga a qui sa casa ve». Yo estoy en mi casa, estoy con mis compañeras, estoy con las feministas socialistas, que es donde la secretaria federal de Igualdad quiere estar y se siente en su casa. Por eso no podía faltar a esta invitación y, sobre todo, en una mesa en la que vamos a abordar algo que para el Partido Socialista es una prioridad, que es la abolición de la prostitución. Y mirad, el patriarcado es tan cínico e intenta ser tan hábil que quiere siempre hacer creer que la mujer elige algo que la realidad realmente le impone. Y por eso la abolición es un acto de lucidez. Y por eso hoy, con todas las charlas que he podido escuchar mientras venía en el tren en streaming por YouTube, muchas gracias también a FEMES por poder darnos la oportunidad a las que no estábamos físicamente de poder conectarnos, por eso la lucidez ha sido la protagonista en toda esta mañana que venimos compartiendo con compañeras y con mujeres extraordinarias. Y por eso la lucidez ha sido la protagonista a lo largo de la historia del feminismo en nuestro país. Y por eso las mujeres de mi generación y de esta generación tenemos una deuda pendiente con todas las mujeres que han representado y que representan esa lucidez, que es abolir la prostitución. Porque si es verdad que todas ellas, todas las que ha descrito a lo largo también de su carrera nuestra querida Amelia, han conseguido a lo largo de nuestra historia grandes cosas para la igualdad en las mujeres, en el mundo, en la sociedad, en nuestro país, como es el voto, como es la educación, como es incluso la sanidad, como es el acceso al mercado laboral. ¿Cómo no vamos a tener pendiente la deuda, las mujeres de mi generación y de esta generación, de sacar adelante lo que nos queda pendiente para, efectivamente, un acto también de dignidad de las mujeres, que es abolir la prostitución? Por lo tanto, como esa es la asignatura pendiente que nos queda a las mujeres feministas y comprometidas de esta generación en nuestro país,
no tenemos más que la obligación de cumplirla y, sobre todo, de sacarla adelante y de desarrollarla. Y en eso estamos. Y en eso yo, como secretaria de Igualdad del PSOE, estoy muy orgullosa de que el presidente del Gobierno y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, en el último congreso, al cual no pude asistir, como todas bien sabéis, porque estaba cumpliendo con mi obligación, a diferencia de otros. No pude asistir, pero en ese congreso quedó bien claro que la hoja de ruta del Partido Socialista en el Gobierno era sacar en esta legislatura una ley de abolición de la prostitución. Y no vamos a parar de intentarlo. No vamos a parar de intentarlo, no lo hemos parado tampoco. Es decir, hemos ido intentándolo a lo largo de los últimos tiempos, lo hemos llevado a través de proposiciones en el Congreso de los Diputados. Aquí hay compañeras, excelentes compañeras, que han trabajado tanto en el Congreso como en el Senado, y especialmente en el Congreso también presentaron modificaciones precisamente para que en el Código Penal en el 2024 y en el 2022 también se presentó para precisamente ir directas a donde sabemos que son los 3 pilares fundamentales del negocio de la prostitución, que es los proxenetas, la tercería locativa y los puteros. Y ahí, bueno, pues ya lo ha dicho Matilde, lo que parece tan obvio, pues a veces no es tan sencillo, porque la política, pues, o las realidades políticas que se viven en determinados momentos, como vivimos en democracias complejas, que bien decía antes Amelia, pues provocan situaciones en las que lo que parece tan evidente pues no ha sido tan fácil. No se consiguió en el 2022, no se consiguió en el 2024, pero no vamos a dejar de conseguirlo. ¿Cuál es nuestro plan ahora, en este momento? Y yo quiero, aprovechando que está aquí el Partido Popular, agradecer a todos los partidos que en el Congreso de los Diputados apoyaron también la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a excepción, por supuesto, de quien no quiso estar, que fue Vox. Y creo que ese es el espíritu que debemos seguir. Y ese es el trabajo que tenemos que iniciar y que parte siempre de un trabajo generoso y de esa red también de la que hablaba Matilde y de la que tantas veces hablamos, de esa red que genera conocimiento, de esa red que genera reflexión, de esa red que genera diálogo, y me vais a permitir que yo lo diga también, de esa red que genera afectos, como siempre decía mi admirada Carmen Alborg, que defendía que esa red de afectos era capaz de conseguir todos aquellos retos que se proponía el feminismo. Y es cierto que a partir de esa renovación del Pacto de Estado, el Partido Socialista, como un partido que está en este momento gobernando, en las democracias complejas en las que vivimos, pero tenemos un gobierno, que es un gobierno que, por cierto, ha sacado adelante las leyes que han procurado los mejores niveles de igualdad de este país en los últimos años, y eso lo estamos viendo, gracias a las leyes que hoy tenemos en nuestro país. España ha avanzado 12 puestos en Europa con respecto al resto de países, en uno de los países con mayores niveles de igualdad, cuando estamos viendo que Suecia ya retrocede por la entrada de la extrema derecha. Y España sigue avanzando, sigue subiendo puestos, gracias a que se van aprobando esas leyes, y por lo tanto el Gobierno de España, al que yo también tengo el honor de representar en la Comunitat Valenciana, el Gobierno de España queremos seguir avanzando en esas leyes. Y del Pacto de Estado surge también la necesidad de aprobar leyes como la que ahora estamos desarrollando, a la par que estamos ya desarrollando la ley de abolición, la de trata, para que vayan unidas, para que vayan de la mano, para que podamos tratar las dos cuestiones fundamentales. Por una parte, ya sabéis que la ley de trata, digamos que ya ha pasado una primera fase,
ahora que ya se aprobó esa primera fase en Consejo de Ministros en marzo del 2024, y ahora va a pasar una segunda fase y la vamos a llevar en breve, pero a la par estamos ya elaborando esa ley de abolición de la prostitución, en la que fundamentalmente, por supuesto, donde vamos a tener el objetivo prioritario es la justicia feminista y los derechos humanos, claro que sí, donde las mujeres son el centro, donde vamos a erradicar la forma extrema de violencia y la desigualdad que recae sobre las mujeres, donde el segundo objetivo es, por supuesto, penalizar la demanda, donde vamos a ir a la línea de flotación de esas tres bases de la estructura del negocio, que es el prosenitismo, que es la tercería locativa y que son los puteros, por supuesto. Pero también tenemos que generar con ello un cambio cultural profundo. Y para eso también necesitamos ir y llegar hasta quienes hoy necesitan el apoyo y sobre todo la guía, que son los jóvenes y esas nuevas masculinidades imprescindibles de tratar. Y hay otra cuestión vital, porque vivimos en el 2025, y es la prostitución digital. No podemos sacar adelante una ley abolicionista si no abordamos la prostitución digital con todo lo que ello supone. La prostitución digital hoy está absolutamente fuera del control de cualquier aspecto legal, absolutamente fuera. Hoy, algo tan evidente como que en una plataforma donde se paga publicidad y se ganan miles de millones, se gestionan perfiles y además se trabaja la mayor visibilidad de las mujeres en esas redes. Esas plataformas hoy existen, son impunes y mueven miles de millones de dólares. Y están fuera del control legal y de la regulación absolutamente. Además, genera un sistema de validación de los puteros. Está llena la red de foros donde los hombres valoran a las mujeres, las puntúan, nos puntúan. Foros donde se nos puntúa, donde se nos clasifica. La tecnología es la mayor aliada para la inmediatez, para el anonimato y para el difícil rastreo. Toda esa transacción económica que se está haciendo está fuera de los ojos de cualquiera. No se puede abordar la ley de abolición de la prostitución si no se ataca directamente a la prostitución digital. Porque hoy es donde está la inmensa mayoría. ¿Y sabéis dónde está también? En los centros de las grandes ciudades. Por eso, yo también, ya que estamos aquí en una sala donde hay muchas mujeres que están en esa política que decía Matilde, que es el municipalismo, os pido a todas vosotras que en vuestras ciudades, en todos los espacios donde podáis, hagáis que se aprueben las ordenanzas en contra de la prostitución, porque son imprescindibles en las ciudades y en los municipios. Y es en este país donde los primeros municipios aprobaron las ordenanzas municipales de abolición, que eran abolicionistas para prohibir la prostitución, fundamentalmente en la Comunitat Valenciana, donde gobernaba un gobierno responsable, socialista, progresista
y que defendía por encima de todo a las mujeres. Así que yo también os animo a que lo hagáis, igual que hacéis muchas de vosotras en los parlamentos, que se tomen medidas y otras medidas legales que corresponden también a los gobiernos autonómicos para que se puedan llevar a cabo fórmulas y medidas donde también se castigan los puteros. Y os voy a poner un ejemplo. En mi comunidad, en la Comunitat Valenciana, mi compañera, nuestra compañera, Rosa Peris, presentó hace muy poco una propuesta para que el Gobierno valenciano, a través de la Ley de Carreteras, que depende directamente del Gobierno autonómico, multara a los puteros que paraban en las carreteras y que paran en las carreteras para prostituir a las mujeres. Bueno, esto pues se quedó sola, la pobre Rosa, se quedó solo el Grupo Socialista en esa votación. Pero quiero deciros, y con esto acabo porque si no me haré muy larga y tendremos tiempo para seguir, pero sí que os voy a decir una cosa. Mirad si es importante que se hubiese votado a favor esa ley. La semana pasada toda España pudimos ver el funeral de Estado por las víctimas de la Dana. Vimos cómo sus familiares lloraban a las víctimas, pero hay unos familiares que no visteis. El de las dos únicas mujeres a las que no han podido conseguir su familia, ni hemos podido contactar con ellas, porque eran dos mujeres prostituidas que estaban en una rotonda en la carretera que fue arrasada por la Dana. Mirad si hubiera sido importante haber aprobado esa ley. Por lo tanto, sí, es ya hora de abolir la prostitución. Es hora ya de que todos nos pongamos de acuerdo. Es hora ya de que cuando llegue al Parlamento ese proyecto de ley, que os aseguro que nos vamos a dejar la piel para que salga ese proyecto de ley del Gobierno adelante, que pasará por el Consejo de Estado, y estoy segura que estará mejor informado posible, porque tenemos a la mejor presidenta del Consejo de Estado, para que lo pueda informar de la mejor manera posible. Y espero y deseo que cuando llegue al Congreso de los Diputados tenga el apoyo de la inmensa mayoría de la Cámara. Muchas gracias. Y aquí está el compromiso de su partido muy claro en todo el tema de seguir erradicando la violencia. Dinos cómo lo estáis madurando las mujeres del Partido Popular. Muy bien, bueno, en primer lugar, gracias por la presentación, Matilde. Yo tengo que reconocer que me siento más meiga que otra cosa, porque soy de la zona limítrofe con Galicia y compartimos esa cultura especial de simbolismo, así que me siento más meiga. Quiero comenzar, por supuesto, agradeciendo a la asociación, a FEMES, que nos haya invitado para asistir hoy y estar en esta mesa para hablar de un tema que luego que nos concierne y nos preocupa a todos, como es la abolición de la prostitución. En especial quiero agradecer a Amelia Valcárcel, a la presidenta, una persona a la que admiro mucho, además, por ese magisterio feminista y por la ponencia que hemos podido escuchar antes, que es absolutamente maravillosa y muy ilustrativa. Hoy la verdad que esto es un debate que yo creo que trasciende lo que hemos hablado, trasciende a ideologías de partido. Y podrá chocar que en una reunión, en un congreso de una asociación feminista socialista, pues haya en la mesa una diputada del Partido Popular. Pero yo creo que estamos en un foro que es ajeno a todo ese ruido político y que realmente lo que estamos es para... Gracias. Gracias. Es para hablar precisamente de lo que nos une y de lo que yo creo que tenemos un consenso muy claro todas las mujeres feministas. Hablo no solamente en mi nombre, hablo en nombre de toda la Vicesecretaría de Igualdad del Partido Popular. Está aquí mi compañera Patricia Rodríguez, que es la portavoz de Igualdad en el Grupo Popular en el Congreso. Yo, además de formar parte y trabajar humildemente en esas comisiones y aprender mucho de Patricia, soy la vicesecretaria de Violencia Machista, porque sí que encuadramos todo lo que es explotación sexual dentro de ese concepto de violencia contra la mujer.
Creemos que esta causa, que es simplemente luchar, no simplemente, sino luchar por la igualdad, por la dignidad, por la integridad de las mujeres, es algo que nos concierne a todos más allá de las siglas políticas. Nuestra posición también se deduce de una idea muy clara, y es que la prostitución no es un trabajo. No es un trabajo, nunca va a haber una libre elección de una profesión o de un ejercicio profesional que sea la prostitución, porque lo que tenemos claro es que donde hay necesidad, donde hay vulnerabilidad, nunca hay libertad. Lo único que hay es miedo, no libertad para elegir. Y creemos de verdad hoy que en este panorama político tan revuelto hay un conjunto de fuerzas políticas que están en los extremos y que, como no han venido, podemos criticar. Hay un conjunto de fuerzas políticas que se muestran pues, a veces regulacionistas, a veces proderechos, despenalizadores, no sabemos ni cómo denominarles. Y de verdad consideramos que todo eso que viene envuelto en un lazo de falso progresismo, realmente, y basándose en esa libertad de elección, realmente lo que viene a hacer es apuntalar otra vez ese dominio, esa sumisión, esa cultura patriarcal que yo creo que debemos de desterrar. Luego, me gustaría hablar de que es cierto que está el Ministerio elaborando ese proyecto de ley. Estamos en un momento, yo creo que muy complicado, porque tenemos varios retos. Por una parte, yo creo que nadie puede desconocer que en el Gobierno, que en el Consejo de Ministros, se sientan 5 ministros que son prorregulacionistas. También existe una disonancia, o es lo que hemos percibido, lo que sentimos desde el Partido Popular, una disonancia a veces entre lo que se promete y los hechos, lo que se dice que se va a hacer y luego lo que se va a hacer. Voy a hablar en concreto de una enmienda que se llegó en el año 22, que además fue fruto del trabajo, porque yo no estaba ese año en la legislatura, pero sí compañeras que me lo han contado, fue fruto del trabajo y del acercamiento de mujeres del Partido Socialista y del Partido Popular. Una enmienda para castigar el proxenetismo, que se iba a incorporar a la LOGILS, a la ley del solo sí es sí, pero que finalmente no se incorporó por la presión de los otros grupos políticos. Y las compañeras que me lo han contado lo cuentan con pena y como una oportunidad perdida, una oportunidad realmente perdida. En esa tramitación de esa ley, ya no solo por esto, sino por otro montón de consecuencias que tuvo esa nefasta ley, lo que primó fue la imposición ideológica a la seguridad, a la libertad de las víctimas. Hablo de víctimas en general, porque lo normal es que hubiera habido un precepto que prohibiese o sancionase el proxenetismo en esa ley por el contenido que tenía, sino que además tiene unos efectos que vamos a seguir, por desgracia, sufriendo durante muchos años. Hoy, a fecha de hoy, por ejemplo, no hay ni siquiera una acreditación para las víctimas de violencia sexual. Ya no hablo del tema de las excarcelaciones, pero que sepamos que esa ley sí que puede traer consecuencias a lo largo de muchos años muy complicadas. Y esa falta de rigor, yo creo que más bien fue soberbia legislativa del grupo que la propuso. Esa falta de rigor la vimos luego también en la ley trans, que es una ley que ataca los cimientos del feminismo, que contribuye a ese borrado, a ese desdibujado de las mujeres, y que es una ley que nosotros, cuando gobernemos, por supuesto, vamos a modificar. Por supuesto que hay que proteger los derechos de las personas que quieran transaccionar, hay que proteger a ese colectivo, eso sin duda, pero también hay que deshacer mucha regulación que perjudica a las mujeres. Cuando dentro del marco normativo se desdibuja lo que es una mujer, toda esa lucha por la igualdad de las mujeres pues se queda cuestionada y es muy difícil, muy difícil. Hemos visto muchas consecuencias, yo creo que lo hemos visto todos, el caso incluso de maltratadores que se han acogido a la autodeterminación de género para no ser sancionados o no tener las agravantes de género. Nos preocupa también los menores, yo creo que hay que proteger a los menores. Nos enfrentamos ahora a otro reto también, porque nos han informado ayer precisamente que se termina el plazo de enmiendas para la ley de terapias de conversión,
una ley que nos preocupa mucho porque la postura de Sumar en concreto pues es peligrosa, el incluir dentro de las terapias de conversión, por ejemplo, a cualquier apoyo psicológico. Y yo creo que ahí tenemos mucho trabajo por delante las mujeres del Grupo Socialista y las mujeres también del Partido Popular. Volviendo a la reforma penal del proxenetismo, como comentó Pilar Bernabé, luego en ese mismo año, en el 2022, el Grupo Parlamentario Socialista llevó una proposición de ley con el mismo contenido prácticamente que el que contenía la enmienda que finalmente se desechó. Fue una proposición de ley que se fue alargando el plazo de enmiendas y finalmente decayó por el fin de la legislatura. Y luego, en esta legislatura, a comienzos, en un momento político muy complicado, porque bueno, ya es complicado de por sí por la tensión y el ruido que hay, en un momento político muy complicado porque era cuando habían saltado los casos de los escándalos de mujeres prostituidas con dinero público, no voy a decir nada más, pues el Grupo Parlamentario Socialista volvió a llevar de nuevo esa proposición de ley al Congreso. En un momento, como decimos, muy complicado. Nosotros sí echamos en falta más diálogo. De hecho, no hubo ningún diálogo con el Partido Popular y votamos en contra. Votamos en contra porque también consideramos que ya no vale con una reforma parcial. Lo que necesitamos es una reforma integral que cubra mucho más que esa persecución penal del proxenetismo y que las víctimas estén en primer lugar, que se cree un cuerpo jurídico para poder prevenir, para poder proteger, para poder reparar a las víctimas, a las mujeres prostituidas y a las víctimas de trata, que al final son la mayor parte de las mujeres prostituidas. Para nosotros eso es capital. A la hora de llegar a un consenso, de negociar, para nosotros es absolutamente capital que esa prioridad sean siempre las víctimas, las mujeres prostituidas. Creemos además que una ley que se limite solo a castigar el proxenetismo pues no va a ser solo una ley abolicionista, pero no va a ser una ley incompleta e insuficiente. Por eso hay que poner el acento en primer lugar en las víctimas. Como decía, lo fundamental para nosotros, para llegar a ese acuerdo, es rigor, diálogo, mucho diálogo. Somos capaces de llegar a consensos, sobre todo las mujeres. Somos capaces, lo demostramos en esa renovación del Pacto de Estado. Está Patricia, está María, todas formamos parte de esa negociación que fue muy complicada. Yo creo que ambas pueden dar testimonio, porque sacar adelante un Pacto de Estado donde hay, y eso es así, un gran consenso en todo lo referente a la violencia de género por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular. Sin embargo, hay todo un arco de partidos alrededor con los que ese consenso es muy difícil, muy difícil. Hubo hasta discusiones terminológicas de si solo proxenetismo coactivo, ¿cómo proxenetismo coactivo? Hay un proxenetismo consentido y un proxenetismo coactivo. Esa fue una de las discusiones, por ejemplo. O ya si mujer prostituida, prostituta que ejerce la prostitución, trabajo sexual. Es decir, solo estoy hablando de términos, ¿vale? Imaginaros si lo complicado que es llegar a un acuerdo entre diferentes formaciones políticas para intentar sacar un pacto adelante con el mayor consenso posible, que al final lo logramos, excepto Vox, que desde el principio dijo que iba a votar en contra y que no iba a participar, que tiene un discurso complicado en relación a esto. Complicado. Sí, porque no, en la comisión dicen que sí que reconoce la violencia de género, pero que no, que solamente se puede luchar contra ella con normas penales, y no es así. O acompañamos prevención, protección, acompañamos todo lo que implica el Pacto de Estado, o es muy difícil luchar contra todas las violencias de género. Y en ese pacto sí que hay una declaración programática que sacamos adelante con esfuerzo, en el que se dice que se considera violencia contra la mujer, el proxenetismo, la explotación sexual y la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Y fue una declaración programática que costó sacar adelante con mucho esfuerzo. Nos hubiera gustado que el término hubiera sido prostitución, pero al final, bueno, fue proxenetismo. Y termino ya, simplemente manifestar nuestra
disponibilidad a dialogar para lograr esa ley, pero que tiene que ser una ley integral. Como he dicho, las víctimas en el centro, consenso, persecución, por supuesto, de toda la industria, todo el negocio que se lucra de esa explotación sexual. Pilar Bernabé ha hablado de la prostitución digital. Nosotros tenemos una visión distinta. Creemos que lo que se hace en todas estas plataformas digitales es trata directamente, por lo que es captar a mujeres jóvenes para luego llevarlas al negocio de la prostitución. Hay que luchar contra todo eso. Hay que luchar contra todo eso, hay que hacerlo con consenso, con rigor. Tenemos que ser capaces de llegar a un marco normativo, a una ley que prevenga, que proteja, que sancione, pero, por supuesto, que recupere a esas mujeres víctimas de prostitución. Nada, muchas gracias. Querida Lola, tienes la palabra. Intenta aprovechar estos minutos para hablar también, por si aquí hay alguna mujer que no ha seguido un poco tu trabajo, lo que has hecho en Europa, la reclamación que has hecho, sí. la reclamación que has hecho al Ministerio de Interior, Sí. perdón, de Economía, Sí. y luego hablarán las jóvenes de la campaña. Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Yo creía que Pilar Bernabé, cuando ha dicho voy a hablar en valenciano, iba a decir mazón a prisión. ¿Qué ha dicho? Mazón a prisión. Pero bueno, en fin. Yo soy muy poco políticamente correcta, ¿vale? Pero voy a intentar contaros lo que desde la UGT estamos haciendo. A ver, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por ofrecerme compartir este rato. Claro, yo antes miraba a Ana de Miguel y le decía, te miro y te sonrío porque yo los fines de semana me pongo YouTube para aprender de ti, ¿no? Y me decía, bueno, eso es maravilloso, le da mi tarjeta porque pienso llamar a Ana de Miguel cuantas veces sea posible porque llevo un año como vicesecretaria general y yo lo que estoy haciendo es aprender. Llevo un año y llevo igualdad, llevo derechos sociales, por lo tanto mayores, llevo políticas territoriales y llevo vivienda. Por lo tanto, yo siempre digo que no soy una superwoman y no aspiro a serlo. Por lo tanto, intentar ser un poco benevolentes conmigo, aunque yo voy a intentar, como dice Margiró, los pobres hablamos muy rápido para colocar el mensaje de la mejor manera posible. En primer lugar, disculpar a las... Os habéis equivocado porque no habéis llamado a la COE. No habéis llamado a la COE, a la patronal. La patronal tiene un papel muy importante en este tema porque he llamado a Olimpia yo y le he dicho, Olimpia, ¿te parece bien si reconozco la labor de la patronal porque vosotros no aceptasteis el registro dentro de la COE de los empresarios que son los que se dedicaban a los clubes de alterne? Y me ha dicho, sí, por favor. Lo digo porque aquí hablamos de redes y sororidad y yo soy muy de sororidad. Y esto solo se construye buscando puntos de encuentro y realmente trabajando para que haya puntos de encuentro. Y la compañera de Comisiones Obreras, Carolina Vidal, también me consta, porque hablé con ella el sábado por la noche cuando me lo dijo Matilde, que le hubiera gustado estar, pero le ha sido imposible porque lleva una semana absolutamente de locos. Vale, dicho esto, es importante porque tanto la patronal como las organizaciones sindicales, y como muy bien ha dicho Matilde, estamos en el artículo 7, y esto lo quiero decir muy claro para que no haya ningún tipo de duda. Como todas sabéis, formamos parte del pilar del Estado Social y de Derechos y somos los que estamos legitimadas para decir y decidir qué es trabajo y qué no es trabajo. Y para decidir qué es una actividad económica y qué no es una actividad económica, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso, que para mí ya lo dice todo. O sea, nosotros como organizaciones sindicales, artículo 7, somos y patronales los que tenemos de la capacidad de decisión de lo que es un trabajo y lo que no es un trabajo. Y luego os contaré la campaña que hicimos a colación de este tema. Entonces, simplemente, a principios de año comenzamos a redactar una demanda al Comité de Derechos Sociales donde lo que hacemos es demandar al Reino de España para que ponga todos los elementos necesarios para que se le dé protección y cobertura a todas las mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, mujeres y niñas, con respecto a la prostitución. Esto lo piensa un hombre en la organización, lo cual yo se lo agradezco,
Pero digo, igual aquí lo que se pretende es quitarme un espacio y al final ya los hombres acabarán hablando de temas de igualdad. Y digo, pues nos vamos a currar una campaña en 7 días. Porque me dicen, esto lo vamos a lanzar en rueda de prensa el 1 de agosto. Y a mí si hay algo que me pone son los retos. Digo, pues en 7 días tenemos que montar una campaña. Y entonces construimos una campaña que viene a decir, mi cuerpo no es un centro de trabajo, ¿vale? Mi cuerpo no es un centro de trabajo, lo construimos y en esa rueda de prensa yo que le pido a Pepe, secretario general de la organización, que está absolutamente decidido a que este tema es un tema troncal en la organización y tenemos que poner posición política, le digo, tienes que hablar de los puteros. Tienen que escuchar que un hombre hable de los puteros. Es fundamental. Y la verdad es que hicimos una rueda de prensa que yo creo que queda absolutamente claro que la UGT está por la abolición de la prostitución, porque como bien ha dicho Matilde, nosotros llevamos pues que estén los papeles 25 años, pero claro, en nuestra mentalidad, en nuestro ADN, pues desde que se constituyó, se creó el Partido Socialista y la UGT, que ya entonces nos declaramos feministas. Bueno, quería comentar que en esa campaña pensamos cómo trasladar el tema de la demanda y de la abolición de la prostitución y entonces, junto con compañeras como Luz Martínez Ten, que es una de las compañeras que me pide que venga y a la cual en la organización la queremos muchísimo porque es un referente, una mujer que está todo el día poniéndonos las pilas, y Fátima Gallardo, exactamente igual, dice, tenéis que llevar esto a lo absurdo, tenéis que llevarlo a lo absurdo. Y llevarlo a lo absurdo es, señores, si regulamos la prostitución, ¿qué hacemos a continuación? Nosotros como organizaciones sindicales, ¿negociamos convenios colectivos? ¿Negociamos tablas salariales ya no por los servicios, sino por la edad, por el color? Es decir, ¿decimos que prevención de riesgos laborales es cuando el proxeneta te pega una paliza? Es decir, señores, ¿de qué estamos hablando? ¿Abrimos agencias de colaboración, de colocación, las ETTs, para llevar a las mujeres prostituidas en trabajos en misión? Y lo llevamos a lo absurdo. Y lo llevamos al absurdo. Y la campaña tuvo una repercusión importante, hasta tal extremo, la ministra nos llamó. Yo tengo un excelente concepto de la ministra porque desde el minuto cero yo creo que ella está convencida y lo va a hacer, que va a sacar una ley abolicionista integral, con todas las dificultades que eso supone. Y nos pide colaboración a las organizaciones sindicales y yo creo que ahí a todos nos va a meter... nos va a escuchar para que, no sé si he dicho algo con lo que no estéis de acuerdo, yo hablo de mis impresiones y de mis... Es el cansancio de la mañana, bien. Por lo tanto, yo creo que ahí... Y entonces le digo, pero ministra, vamos a hacer una campaña 2.0 y vamos a ir a hablar a las jóvenes y a los jóvenes, porque OnlyFans es un drama social. OnlyFans es un drama social, ministra. Todo el tema de la prostitución en red. Aquí las niñas se van al psicólogo diciendo que tienen trastornos de alimentación y realmente lo que sucede es que están metidas en OnlyFans y están rotas. Están rotas. Mis hijas, que tienen 19 años, mellizas, reciben por Instagram, día sí, día también, hey gatita, me gusta tu reel, si quieres que te lo mueva, dependiendo de las visitas te pagaré $100, $200, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un drama. Y a partir de ahí, yo digo, ¿y qué hacemos? Pues vamos a coger a la Federación de Mujeres Jóvenes, que para mí es un referente en este país, o sea, gente muy competente, muy formada en igualdad y en feminismo, y vamos a coger a la organización juvenil de la UGT, porque son ellas las que tienen que contar la campaña OnlyFans. Porque yo soy su madre, y me escuchan y me entienden, pero yo se lo digo en plan muy bruto, cuando me dicen, es que te pagan porque les envíen las bragas. Digo, pues envíale las mías que huelen más a ácido úrico y seguramente tendrán mayor valor. Pero claro, es que eso soy yo. Pero es que eso se lo digo yo a mis hijas, no lo puedo decir en un vídeo para que me metan en una red. Y entonces construimos una campaña de OnlyFans, que sacamos ayer y en 24 horas ha tenido 128.000 visitas. 128.000 visitas. Una campaña, señoras, por favor, que han pagado los afiliados y afiliadas de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, con sus cuotas de afiliación. Por lo tanto, lo digo porque yo siempre, al comienzo o al final,
reivindico que los sindicatos de clase vamos mucho más allá de los centros de trabajo y que más allá de esta sopa de letras de los sindicatos corporativos o amarillos, los sindicatos de clases estamos en todas las políticas públicas intentando transformar la sociedad. Y ahora a las que les vamos a dar voz, si me lo permite, cuando me lo permita Matilde, yo me bajaré y serán las protagonistas de la campaña de OnlyFans que nos cuenten las OnlyFans. Pues es que ya lo he dicho todo, fundamentalmente. Ya lo he dicho todo lo que quería decir. Gracias. Igual se me ha olvidado algo. En el código ético de la UGT, que tienen que cumplir los hombres, porque aquí hay que meter a los hombres, como muy bien ha dicho Pilar Bernabé, es que la campaña no va como la Comunidad de Madrid, y perdóname con todos los respetos, como si ellas fueran las culpables de desnudarse delante de los hombres. Es que hay que poner el foco en ellos, porque ellos son los puteros, y hay que decirles que ellos son los puteros, y son los proxenetas. Vamos a invertir el orden de las cosas. Yo sé que cuesta entenderlo, es decir, pero tenemos que ser coherentes y tenemos que ser muy rigurosas a la hora de explicar las cosas. Con todo el respeto, ¿eh? Vale, Lola. Nada más. Os pido un esfuerzo, pidiéndole a las jóvenes el esfuerzo de que no hablen tan lentamente como nosotras, las que ya tenemos más edad. Y entonces, bueno, veo que Belén Guirao, que es una jurista queriendo ser experta en Derecho Internacional, pero ha sido convocada por una ministra para el Estatuto de los Becarios, y va a venir y llegará. Y si, nena, no me has hecho así. Bueno, pues vente allí y sube también Laura Selena, que es de la Federación de Mujeres y lleva el grupo de jóvenes. Y ambas dos, Belén. Tú aquí. Yo me pongo aquí, de moderadora. Entonces, vais a tener la palabra para explicar lo que estáis haciendo como organizaciones juveniles, la campaña, y así sumamos a esa visión lo más global: trata, prostitución, hablamos de OnlyFans. Pornografía, sí. Y entonces vamos viendo cómo esta tela de araña se termina de tejer. Después comiendo, luego vamos a estar con nuestras amigas de la comunicación, pero comiendo vamos hablando de las cosas concretas. Yo tengo unas ganas de descender a la acción, de cosas concretas para sacar esto adelante. Tremendo. ¿Quién empieza? Laura. Sí. Bien. A ver. Que ¿Se me siempre escucha que la bien? veo me entran ganas de invitarla a un bocadillo de jamón. Siempre la digo, cómeme más, Laura. Bueno, buenos días bueno, ya buenas tardes, porque las horitas, en fin, lo siento por la que tenga hambre, seremos muy breves. Queríamos comenzar comentando lo que Lola ha comentado, y es que lo que estamos viviendo actualmente en el ámbito digital es brutal. El patriarcado nos ataca por todos los frentes, y actualmente sabe que se tiene que ganar a los jóvenes, especialmente a los hombres jóvenes, para poder seguir perpetuándose, y así lo está haciendo. OnlyFans ha sido una campaña estratégica, por si no lo saben, el que lo lleva es un empresario el negocio de la pornografía de toda la vida. En sus inicios no nació como tal, era como una plataforma de artistas independientes, luego se transformó en lo que es ahora, gracias a esa compra, hace unos cuantos años. Nosotras estamos encantadas de participar con la UGT en esta campaña conjunta, pero para comentarles de dónde surge esto, es que nosotras en Federación Mujeres Jóvenes hemos estado analizando desde hace muchos años cómo se está perpetuando actualmente, en específico, la violencia sexual hacia las mujeres jóvenes. Lo empezamos a investigar a raíz del caso de La Manada, con el proyecto Noches Seguras, y es que dijimos, ¿cómo es posible que gracias a este caso hemos descubierto que hay violaciones en manada habituales, han empezado a salir muchísimos casos? ¿Por qué están los hombres jóvenes aprendiendo a violar en manada? ¿Por qué están saliendo a cazar de esa manera? ¿Por qué se divierten
ejerciendo esa violencia hacia las mujeres y de esa forma tan característica, ¿no? Esos patrones de conducta. Lo descubrimos, era la pornografía. Todos los que habían cometido algún tipo de esta violencia se habían instruido en la pornografía. Esto no es nuevo, las feministas desde los años 70 lo llevan advirtiendo. Oye, la pornografía está afectando a los hombres, está normalizando y erotizando la violencia sexual. Después de esto, seguimos investigando la pornografía. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está tan normalizada? La pornografía no viene en un contexto solitario, viene en un contexto conjunto. Es decir, lo vemos en las series de televisión donde se normalizan de alguna manera, incluso también en la propia industria musical. Escuchen algunas de las canciones de trap, no es por criminalizar ni decir nada en contra de determinados estilos de música, eso está en todos, pero ojito con algunas cantantes que tremenda las letras de las canciones que se dicen, ¿no? En las que hablan sin ningún tapujo de lo que es el consumo de la prostitución, es el ejercicio de la violencia sexual, al fin y al cabo. Esto es un poquito el contexto. Nosotras queríamos también abordar pues, lo que era la violencia digital, cómo es posible que en la plataforma de OnlyFans estuviesen expuestos más del 97% de los cuerpos todos de mujeres. Es decir, aquí vemos ya las disparidades de sexo, ¿no? Y quiero poner en valor la capacidad de UGT de involucrarse en esto y sobre todo de RUGE. Tengo que hablar de la sección joven. Yo le tengo un especial cariño a Belén. Ese tiempo en el que estamos compartiendo en el Consejo de la Juventud, pues también afianzó bastante la relación entre las entidades. Y lo cierto es que he tenido un respaldo brutal por ellas y que un sindicato apoye y respalde toda esta campaña en contra de pseudoempresas, porque vamos a ver, estos son proxenetas, no nos hagamos la idea de que son empresas, aunque operen legalmente como tal, se tiene que deslegitimar esto, ¿no? Son proxenetas. Pues lo que quiero es agradecer eso, ese papel del sindicato y sobre todo hacer 3 exigencias muy claras. Por favor, altura de miras en la política. Antes estaban agradeciendo por el Pacto de Estado. Yo no voy a agradecer, lo siento, eso es su deber, es su deber, es un deber legislar. Hay una responsabilidad, hay un ejercicio de funciones que se tienen en una democracia, es básico, ¿no? Es legislar para más de la mitad de la población. Ojo, que no es que estemos hablando de una minucia, estamos hablando de transformar la vida de las personas. Por supuesto, exigir que esa ley abolicionista que se quiera sacar tenga una perspectiva de juventud. Y, por favor, que no se repita el espectáculo dantesco que se dio en el Congreso con la votación de la puesta en consideración de la ley abolicionista. Fue brutal, éramos varias las organizaciones que estábamos escuchando aquello. Primero el desconocimiento, el uso de los términos que no se correspondían para nada con lo que estábamos hablando. Además, también una irresponsabilidad política. El oportunismo político, yo lo siento, soy igual que Lola, me salto todo lo políticamente correcto. Por favor, tengamos altura de miras y vayamos a legislar por el bien de toda la ciudadanía. Simplemente eso. Bueno, yo también... No, el broche ya lo puso Laura. Pero yo, antes también de explicar como muy brevemente y muy rápidamente la campaña, yo también quería agradecer que podamos hoy estar aquí, porque como ha dicho María Luisa Balaguer, sin las mujeres que nos precedieron no seríamos las feministas que somos ahora. Entonces, si ahora la FMJ y RUGE tenemos la oportunidad de poder llevar a cabo también esta campaña, es gracias a que hay compañeras también que os habéis partido la cara y que os habéis dejado la piel también en esta lucha abolicionista. Entonces... Por lo que hace a la campaña en redes, mencionar que la campaña parte fundamentalmente del informe de la Federación de Mujeres Jóvenes, el informe de OnlyFans, Blanqueando el negocio del sexo, que es un informe
que pone la piel de gallina, hierve la sangre, da una rabia horrible, pero que es increíble, porque todo lo que hace la Federación de Mujeres Jóvenes, la verdad es que es referencia y son excepcionales. Entonces, parte de ese informe y parte también pues, de ese relevo de patrimonio de las mujeres que ha comentado también antes Carmen Calvo, ¿no? Que lleva el feminismo, y es que precisamente en ese relevo y viendo que íbamos a comenzar los trabajos para la ley abolicionista y viendo también que 7 de cada 10 jóvenes o adolescentes consumen porno de forma regular, que el 53% de los jóvenes de entre 12 y 15 años ya dice que comenzó a consumir porno entre los 6 y los 12 años, y luego que el 10% de los jóvenes entre 15 y 29 años afirma haber consumido prostitución al menos una vez en su vida. Es decir, que tenemos jóvenes de 15 años que no tienen todavía la edad para consentir tener una relación sexual libre o sea, que aún están dentro de ese concepto de indemnidad sexual, pues están consumiendo prostitución. Tenemos a niños viendo porno y a jóvenes yéndose de putas. Y vimos desde la Federación de Mujeres Jóvenes, desde UGT y desde RUGE, vimos que todo este discurso y todo este concepto se está blanqueando en las redes sociales. Se está vendiendo como una especie de feminismo de suscripción que lo que le dice a las mujeres jóvenes principalmente es que pueden empoderarse para vender sus cuerpos. Y esto fue a través, pues, sobre todo de plataformas de OnlyFans, Pornhub, etc. Entonces nosotras lo que dijimos fue como, no, vamos a explicarles que esta imagen que venden de mujeres en casas y con vidas de lujo continuamente de viaje no es real, que lo que hay detrás son redes de trata y que lo que hay detrás es explotación y esclavitud sexual. Entonces hemos sacado esta primera, o sea, ayer mismo sacamos la campaña, vamos a publicar todos los martes en las redes sociales pues una publicación un poco dando a entender cuál es la parte de atrás de OnlyFans. En la de ayer, que teníamos también nuestras dudas, teníamos un poco de miedo de funcionará, no funcionará. Bueno, pues en 24 horas, como ha dicho Lola, llevamos ya 130.000 visualizaciones y es un reel, un carrusel, perdón, que va diciendo no son suscriptores, son puteros. No son agencias de marketing o agencias de representación, son redes de trata, poniendo las cosas por su nombre, que no son modelos, son mujeres prostituidas y bueno, pues en este primer carrusel ha funcionado muy bien. La semana que viene tenemos un reel preparado que va sobre casos reales, casos de mujeres que se han abierto cuentas en OnlyFans y que una vez que han subido las fotos, los vídeos o que han empezado a hacer videollamadas exclusivas para sus suscriptores, para sus clientes, por así decirlo, la plataforma les ha dicho que ya no les pertenece absolutamente nada, que esa foto es suya, que ese vídeo es suyo y que pueden hacer lo que quieran con sus fotos, por lo que no hay un derecho al olvido y no va a existir así nunca el derecho al olvido. Y bueno, vamos a ir subiendo cosas, pero el vídeo final lo vamos a presentar el 24 de noviembre en la Escuela Julián Besteiro, en el que queremos que sea también el Congreso Abolicionista de UGT, para seguir remarcando pues, este compromiso que tenemos con los derechos de las mujeres, que tenemos con los derechos humanos, porque al final abolir la prostitución es una cuestión simple de derechos humanos y al que estáis todas invitadas, eso desde luego. ¿Puedo hacer un último cierre? Estamos muy mal de tiempo, Sí. Lola. Nada, es simplemente bueno, leer uno de los comentarios. Luego haremos un reel contestando a todos los comentarios a la campaña, pero dice, pero si yo con OnlyFans he ganado más dinero en un año que en toda mi vida y tengo un máster y me he sentido mucho más explotada en otros trabajos, casi todos. No me parece bien que haya menores en la plataforma, pero este análisis me parece muy superficial. Es decir, esto sucede y no tiene nada que ver con el nivel intelectual, ¿vale? O que, es decir, empoderamiento de la mujer. Tenemos un drama, ¿eh? Tenemos un drama en redes. Perdón, ¿eh? Gracias. Bueno, hemos robado tiempo a la comida, pero no nos culpéis a la mesa. Quien lo ha robado ha sido la Carmen Calvo, que se ha chupado ella sola una intervención que ocupaba toda la mesa. Y claro, recuperar ese tiempo perdido lleva lo suyo. Solo quiero deciros que, por favor, esta tarde continuamos trabajando, que es muy importante lo que hay que seguir haciendo, que luego tenemos que debatir mucho sobre cosas concretas que vamos a poner en marcha, que yo doy las gracias a toda la mesa, pero como sabéis que las socialdemócratas somos gente muy bien educada,
Doy las gracias especialmente al Partido Popular por estar aquí. Así que vamos a comer sabiendo una cosa. Cuando nosotras éramos jóvenes, ¿verdad, Amelia? Nos teníamos que reunir con tanta gente que nos hablaba de reglamentar. Hoy casi nadie está en ese campo. Hemos avanzado hasta el punto de si hay coraje o no, pero lo que hay que hacer es abolir. Camino andado.